Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Sean todos muy bienvenidos. Recuerden nuestro proyecto o nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Ese es el nombre completo, así corridito. Estudios bíblicos, escudriñamos las escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a nuestro estudio semanal con nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy, la paga del pecado. Tremendo tema para todos, amados hermanos y amigos. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que Él sea el que dirija esta conferencia. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios. Gracias por todas las bendiciones materiales y por todas las bendiciones espirituales. Te agradecemos siempre, mi Dios, por este hermoso privilegio de haber conocido el mensaje de salvación completo, como tú lo enseñas en tu santa palabra. Y te agradecemos también por la oportunidad que nos das de ser colaboradores tuyos sin merecerlo para la proclamación de este maravilloso mensaje. Suplicamos, oh Dios, suplicamos que perdone nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad, oh Dios, que puedas llenar este vaso para que seas tú y tu Santo Espíritu el que hable en esta noche aquí. Acompáñanos, dirígenos, abre nuestro entendimiento, mi Dios, porque sabemos que lo que estamos presentando es la verdad. Nuevamente, acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, ahora que ya tenemos el conocimiento de que la Biblia nos habla de una primera muerte y una segunda muerte. ¿Recuerdan el estudio de la semana pasada, verdad? Primera muerte y la segunda muerte. Ya nosotros sabemos que existen esas dos muertes, ¿verdad? Al igual que sabemos, repasando un poco, que van a existir también dos resurrecciones. Primera resurrección y segunda resurrección. Pero ahora que nosotros tenemos este conocimiento, podemos analizar mejor algunos aspectos de la Biblia o algunos textos de la Biblia más objetivamente y, por supuesto, con una mayor comprensión. El primer texto que vamos a analizar en el día de hoy, tal como dice el tema, es sobre la paga del pecado. Y el texto que más conocemos que habla sobre la paga del pecado es precisamente Romanos 6:23, donde nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Si usted le pregunta a cualquier querido hermano cristiano de cualquier denominación religiosa que
¿A qué muerte se refiere el apóstol Pablo cuando habla de que la paga del pecado es muerte? Hay un 98-99% de probabilidad de que ese querido hermano o hermana le conteste y le diga, bueno, ¿a qué muerte se va a referir? Pues a la muerte que todos pasamos, a esa muerte que se tiene que referir. O sea, aplicando el conocimiento que ya nosotros sabemos, significa entonces que ese hermano o hermana, que es la mayoría de nuestros hermanos cristianos, piensa y cree que la paga del pecado es la primera muerte, ¿verdad? Porque todos sabemos que nosotros tenemos que pasar por esa primera muerte. De la primera muerte, todos participamos, buenos y malos, fieles e infieles, justos e injustos. Así que, aplicando un poquito el conocimiento que ya nosotros tenemos y recordando lo que hemos aprendido, y lógicamente, cuando nosotros estudiamos un poquito más profundamente la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que es literalmente, amados hermanos y amigos, literalmente imposible que el apóstol Pablo se refiera a esta muerte, la primera muerte por la que todos pasamos, como que es la paga del pecado. La primera parte del estudio de hoy la vamos a dedicar precisamente a esto. Vamos a dar primero dos razones lógicas por la cual es imposible que el apóstol Pablo se esté refiriendo a esta muerte como la paga del pecado. Y luego, como es nuestra costumbre, vamos a demostrarlo porque la fuente de todo conocimiento lo dice. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta, mis amados hermanos y amigos, que cuando el apóstol Pablo habla aquí de que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna, ¿de qué es que está hablando? Está hablando de una recompensa, ¿verdad? Una recompensa donde los fieles recibirán la vida eterna y los infieles recibirán la muerte. ¿Ven? Una recompensa. Ahora bien, pensemos un momento. Si los fieles, los justos, los que hemos perseverado siendo obedientes a Dios, vamos a recibir la vida eterna. Fíjense que hay un concepto, una condición, se está hablando de la vida eterna. Hay un concepto de eternidad. Que esto significa siempre, ¿verdad? Perpetuo, como usted lo quiera llamar. Nosotros vamos a recibir la vida eterna. Esto que está aquí. Simulando, ¿verdad? Esto que está acá. ¿Y qué van a recibir los impíos, los infieles? Pues la muerte. Eso es lo que dice el texto. Entonces, si la muerte fuera esta muerte, que se refiere a la muerte que todos pasamos, ya nosotros hemos aprendido que esta muerte no es permanente. Esta muerte es transitoria. ¿Por qué? Porque todos vamos a resucitar. Buenos y malos. Justos e injustos. Todos. Si todos vamos a resucitar, significa que esta muerte es transitoria. De hecho,
Vimos que en Daniel se refiere a esta muerte como un sueño profundo, del cual todos vamos a despertar en algún momento. O sea, que esta muerte es transitoria. Por lo tanto, sería imposible que nuestro Dios no nos recompensara en igualdad de condiciones. Sería sumamente injusto que a nosotros nos diera la vida eterna y a ellos les diera solamente la muerte transitoria. En el campo decimos, no se puede mezclar China con botella. Y si así fuera, estarían mezclando China con botella. ¿Me vas entendiendo, verdad? Viéndolo de otro punto de vista, el mismo razonamiento desde otro punto de vista. Sabiendo nuevamente que todos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar. Tomemos por un momento a los infieles, o a una persona que fue infiel. Vamos a tomar por ejemplo a un individuo que ha sido un pecador toda su vida, que nunca se ha arrepentido de sus pecados y que se ha entregado al mundo a pecado, y eso es pecado tras pecado tras pecado tras pecado. Nunca quiso conocer la palabra de Dios, nunca se quiso arrepentir y tocó la muerte y falleció y murió. Si la paga del pecado fuera esta muerte a la que se refieren la mayoría de los cristianos, esta muerte, primera muerte, muerte transitoria, ¿qué significaría? Significaría que con esta muerte, entonces ya esa persona estuviera pagando la deuda del pecado. Con esta primera muerte. ¿Ve? Si la paga del pecado fuera esta muerte, ya cuando los impíos mueren, que les toca morir, ya pagaron la deuda. ¡Ah! ¡Qué bien! Ahora, como pagaron la deuda, están libres de deuda. ¿Saben qué? Cuando resuciten, cuando el Señor los llame a la resurrección, ¿qué va a pasar? No van a tener deuda del pecado. ¿Por qué? Porque ya ellos la pagaron con la muerte. Entonces, no se podría cumplir lo que nuestro Señor Jesús dice, que cuando oigan la voz de nuestro Dios, todos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Dios no los podría condenar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es esta muerte. Ya yo pagué. No solamente no me pueden condenar, sino que ahora pueden reclamar la vida eterna, así como nosotros. Haciendo una ilustración también, vamos a suponer que un individuo cometió un delito. Ese individuo fue enjuiciado, fue condenado. Vamos a poner que le dieron 10 años de cárcel. Y lo metieron preso. Y pasaron los años. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 años. Pasaron los 10 años. ¿Qué se supone que pase? Que lo saquen libre. Que lo suelten. ¿Por qué? Porque la persona pagó su deuda con la sociedad. La persona va a comenzar una vida nueva en la libre comunidad. ¿Por qué? Porque pagó su deuda. Eso mismo pasaría con los impíos si la muerte que se refiere el apóstol Pablo en este texto fuera esta muerte. Significaría entonces que todos nos vamos a salvar. Todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que morir. Todos tenemos que pasar por esta primera muerte. Todo el mundo moriría. Pagaste la deuda del pecado. Cuando resucitas eres salvo. ¿Ven ustedes?
Vamos entonces a decir que definitivamente a la muerte que se refiere el apóstol Pablo aquí no es de ninguna manera a esta muerte. La paga del pecado es la muerte segunda. Vamos a probarlo bíblicamente ahora. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿quiénes son esos? Los impíos, ¿verdad? Los infieles. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué cosa? La muerte segunda. Así que entonces, la fuente de todo conocimiento, la palabra de Dios, nos acaba entonces de confirmar que la muerte a la que se refiere el apóstol Pablo allí es a la muerte segunda. No es a esta muerte. No es a esta muerte. Por lo tanto, la primera muerte no es la paga del pecado. Más adelante vamos a decir, más adelante, vamos a seguir adelante. Ok. Cuando contestamos una pregunta, por lo general, siempre surgen más preguntas, ¿verdad? Si ya contestamos que la muerte a la que se refiere el apóstol Pablo es a la segunda muerte, la pregunta que entonces usted posiblemente se estará haciendo es: ¿por qué entonces morimos? ¿Por qué nosotros morimos? ¿Por qué tenemos que pasar por esa primera muerte? ¿Por qué? Si la paga del pecado es la segunda muerte. Para comenzar entonces esta otra parte del estudio, queremos hacer referencia a otra creencia común entre los cristianos. Fíjense que muchas creencias comunes hemos aquí dicho que tienen la mayoría de los cristianos. Y hemos demostrado por la Biblia que muchas de esas creencias están equivocadas. Son tradición, no es lo que la palabra dice. ¿Cuál es otra tradición? Hay una buena parte de nuestros queridos hermanos cristianos también en todas las denominaciones religiosas que creen y piensan que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, los creó inmortales. Cuando decimos inmortales, nos referimos a que ellos eran inmortales de por sí. O sea que la inmortalidad no dependía de nada ni de nadie, que sencillamente ellos eran inmortales. Ellos iban a vivir por siempre porque eran inmortales. Esa es la creencia común de casi todos los cristianos, de que nuestros primeros padres eran inmortales. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que esa creencia también es una tradición. Nuestros primeros padres no podían ser inmortales. No podían. Al igual era imposible que el apóstol Pablo se refiriera a la primera muerte como la paga del pecado, también es imposible que nuestro Dios hubiera creado a nuestros primeros padres inmortales. Mire lo que dice la palabra de Dios.
Vamos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 13 al 16. Ahora, delante de Dios, que da vida a todo lo que existe. Fíjense cómo habla el apóstol Pablo aquí. A pesar de que dice Timoteo, el autor es Pablo. Es que Pablo le escribe a Timoteo. Que da vida a todo lo que existe. ¿Quién es el que da vida a todo lo que existe? Dios. Y delante de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando. ¿A qué le manda? Que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es, fíjense lo que dice, Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y fíjense lo que dice el versículo 16. Es el único inmortal. ¿Lo leyeron? Es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A Él pertenecen para siempre el honor y el poder. Amén. Fíjense que la palabra de Dios nos acaba de decir, y hay varios textos más. Lo que pasa es que por el tiempo, lógicamente, lo que podemos citar es uno nada más. Ok. El texto nos dice que Dios es el único inmortal. Inmortal. ¿Verdad? Es decir, mis amados hermanos, y esto es bien claro que lo tengamos, bien claro que lo tengamos en nuestra mente. La inmortalidad es una característica exclusiva de Dios. Nadie más puede ser inmortal. El mismo texto lo dice. Él es el que le da vida al resto de las criaturas. Solamente Dios es el único inmortal. Nadie más puede ser inmortal. Por lo tanto, nuestros primeros padres no podían ser inmortales. Cuando me refiero a inmortales, recuerden que la inmortalidad nacía de ellos. ¿Ve? No dependía de nadie ni de nada, sino que eran inmortales en sí. ¿Ok? Así que nos hacemos entonces otra pregunta. ¿Verdad que cuando uno contesta una pregunta, le surgen otras preguntas? Entonces, si nuestros primeros padres no eran inmortales, ¿qué significaba eso? Que Dios creó a Adán y a Eva para que murieran en algún momento, porque no eran inmortales. Interesante. ¿Por qué entonces Dios le dice a Adán y a Eva, oye, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero de ese que está allí, que es el del conocimiento del bien y del mal, no comas, porque el día que de él comas, ¿tú sabes qué va a pasar? Vas a morir. Pero si Él no los creó inmortales, entonces, interesante, ¿verdad? Otra pregunta. Si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido, no hubieran comido, ¿qué hubiera pasado? Ellos hubieran muerto de todas maneras, porque inmortales no eran. Si no hubieran comido del fruto prohibido, si se hubieran mantenido obedientes,
¿Qué hubiera pasado? Para contestar estas preguntas y muchas otras que yo sé que ustedes se las están haciendo, vamos a ir al principio, hermano. Siempre es bueno ir al principio, a la fuente de todo conocimiento. Gloria sea nuestro Dios. Vamos allí al libro de Génesis, el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos que nuestro Dios, cuando creó, cuando ustedes saben que Adán y Eva fue lo último que Dios creó. Cuando Adán y Eva fueron creados, ya el mundo completo estaba creado. Así que Dios había creado, y si leemos, lo que pasa es que por falta de tiempo no lo podemos buscar, pero ustedes lo pueden buscar, Génesis 1, 29 y 30. Génesis 1, 29 y 30. Nos dice que Dios había creado toda la vegetación, todos los árboles iban a ser para el sustento. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para el sustento del ser humano. Pero ¿saben qué? Si nosotros leemos Génesis 1, 29 y 30, vamos a descubrir que no era solamente para el sustento del ser humano, era para el sustento de todas las criaturas que Dios había creado. ¿Ven? Para todas las criaturas se supone que iban a comer solamente frutas y vegetales. Bueno, así que los árboles todo el resto de los árboles era para el sustento, nuevamente, de nuestros primeros padres. Pero aparte de eso, ahora nos está diciendo que sí, que Dios creó eso, todos los árboles, para el sustento de ellos. Pero además, en el huerto del Edén había dos árboles adicionales. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que sabemos que a través de ese árbol fue que Dios probó la lealtad, la fidelidad de nuestros primeros padres. Y fracasaron, lamentablemente. Pero también había otro árbol en el medio del huerto. Y dice la Escritura en Génesis que ese árbol se llamaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y entonces ahora surge la pregunta, otra pregunta más. Si todos los árboles iban a ser el sustento de nuestros primeros padres, entonces, ¿para qué servía el árbol de la vida? Buena pregunta, ¿verdad? Resumiendo un poquito, esto lo vamos a probar de ahora en adelante. El resto del tiempo lo vamos a ir probando. Pero para que lo podamos entender mejor, el árbol de la vida era como un antídoto. Es una manera, claro, la Biblia no dice esto. Esto yo lo digo porque es la manera, una mejor manera de poder comprenderlo. Nosotros en nuestra mente finita es una manera de poder comprender. El árbol de la vida era como un antídoto ¿a qué? A la muerte. Es decir, mire lo que yo voy a decir y lo voy a probar. Esta noche lo voy a probar. Es decir, que mientras nuestros primeros padres se mantuvieran comiendo periódicamente, esta palabra también es importante, periódicamente, del árbol de la vida, ellos no iban a morir. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, no los creó inmortales en sí. Que su vida eterna iba a depender
de que ellos se mantuvieran comiendo periódicamente del árbol de la vida. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, que la inmortalidad, por decirlo así, que en realidad no es inmortalidad, es la continuidad de la vida. La continuidad de la vida de nuestros primeros padres y de toda su descendencia iba a depender de que ellos periódicamente comieran del árbol de la vida. El árbol de la vida no era para su sustento. El sustento de ellos era el resto de los árboles. Ahora, vamos entonces un momentito a Génesis 3:22. Mire lo que dice Génesis 3:22. Esto sucedió después que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ven ustedes? Aquí se comprueba, mis amados hermanos y amigos, que la vida eterna de nuestros primeros padres dependía directamente de que ellos comieran periódicamente del árbol de la vida. Vuelvo a leerlo. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ve? O sea, que la vida eterna de nuestros primeros padres y de toda la humanidad, porque el plan era de que fuera para toda la humanidad, iba a depender directamente de que ellos comieran periódicamente del árbol de la vida. Ahora, la Biblia nos dice que, y aquí lo estamos comprobando también, más adelante lo vamos a seguir comprobando, que si nuestros primeros padres hubieran tenido, voy a borrar aquí para volver a pasar. Si nuestros primeros padres hubieran tenido acceso al árbol de la vida, ahí dice árbol de la vida, después de que ellos se constituyeron en pecadores, nos acaba de decir la Biblia de que entonces ellos hubieran vivido para siempre. Hubieran vivido para siempre. Pero hubieran vivido para siempre precisamente como pecadores. Pecadores. Es decir, que se hubieran convertido en pecadores eternos. Y esto hubiera sido un gran problema para la raza humana. ¿Por qué? Porque si ellos se hubieran convertido en pecadores eternos, significa que se hubiera perpetuado el pecado. El pecado entonces no iba a tener fin. No había manera de terminar con el pecado. Hermanos, si no hubiera habido manera de terminar con el pecado, significaría entonces que la raza humana no hubiera podido tener la esperanza de la redención. Es decir, fíjense lo complicado que esto era, hermanos. Miren lo complicado que esto era. Si ellos hubieran tenido acceso al árbol de la vida después de haber pecado,
significaría que no habría esperanza de salvación para la raza humana. Significa, mis amados hermanos y amigos, que entonces el plan de salvación o el plan de redención, que ya había sido planificado desde antes de la fundación del mundo, no se hubiera podido llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hubieran sido pecadores eternos. Ellos periódicamente, todos los pecadores, iríamos entonces periódicamente al árbol de la vida. Comemos y no morimos. Y seguimos perpetuando el pecado. Y el otro va y come y sigue viviendo. ¿Ven ustedes? No hubiera manera de salvarnos. Es decir, que cuando nuestro Dios limitó el acceso del árbol de la vida a nuestros primeros padres, después que pecaron, nos hizo un favor. Lo hizo por amor, porque nos quería salvar, porque ya Él tenía planificado salvarnos. Fíjense lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, a Adán y a Eva, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso a oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que, entonces, ¿qué hizo Dios para salvarnos? Sencillamente cogió a Adán y a Eva y lo sacó del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque allí estaba el árbol de la vida. Y Dios no iba a permitir que los pecadores se convirtieran en pecadores eternos. Y encima de eso puso dos querubines guardando con una espada el árbol. Nadie se podía acercar al árbol. ¿Ven? O sea que aisló el árbol de la vida. Limitó el acceso al árbol de la vida. Bueno, espero que hayamos entendido el concepto, ¿verdad? Vamos a otro tema, al mismo tema, pero que abunda sobre lo mismo. Mis amados hermanos y amigos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de una cosa, de que los descendientes de Adán, mientras más cercanos están a Adán, son más longevos. O sea, viven más. Su periodo de vida es mucho más largo. Mientras este es Adán. Estos son los descendientes cercanos. Viven más. Mientras más lejanos son los descendientes, menos viven. El periodo de vida es mucho menos. ¿Ven? Vamos a probarlo. Allí vamos a buscar en Génesis, y ustedes lo pueden buscar allá, o después. 5, 8, 11, 14, 20 y 27. Esto es solamente para mostrarles lo que estamos diciendo. Miren lo que dice el versículo 5. ¿Ya? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos vivió? 930. Y fueron todos los días de Set, el hijo de Adán, el tercer hijo de Adán, 912 años y murió. Y fueron todos los días de Enos. Este es Enos, no es Enoc, al que Dios se llevó sin morir. Este es Enos. 905 años y murió. Y fueron todos los días de Cainán, 910 años y murió. Y fueron todos los días de Jared, 962 años y murió. Y ahora tenemos un personaje que todos ustedes conocen. Y fueron pues todos los días de Matusalén, 969 años y murió. Fíjense, mis amados hermanos, fíjense lo que le queremos probar. Todos estos fueron descendientes cercanos de Adán, ¿verdad? Cercanos.
¿Qué pasó? Vamos a la tablita. Adán vivió 930 años. Seth vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Jared 962. Matusalén 969. Este dice la Biblia que es el más viejo, que es el más que ha durado, ¿verdad? Ok. Si se dan cuenta, el rango de los años aquí es de 900. 900, ¿verdad? Ahora vamos a coger el ejemplo de unos descendientes de Adán también, pero más lejanos. Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham. Ustedes también lo conocen. ¿Cuánto? 175 años. Génesis 47:28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Génesis 50:26. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd de Egipto. Fíjense aquí entonces el rango de los años de los descendientes de Adán, parientes más lejanos. Abraham, 175 años. Jacob, 147 años. José, 110 años. ¿Qué estamos diciendo, amados hermanos? Estamos probando bíblicamente, que definitivamente, mientras más lejanos a Adán, los descendientes, menos vivían. ¿Por qué? Pregunta buena, ¿verdad? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Lo que pasa es que nuestros primeros padres, antes de caer en pecado, ya ellos habían comido del fruto del árbol de la vida. ¿Ven? Porque no habían pecado. Ellos tenían acceso y ellos iban periódicamente. Recuerdan que era periódicamente. Ellos iban periódicamente al árbol de la vida y comían. Más adelante vamos a decir cuánto es ese periodo también. Iban periódicamente y comían del árbol de la vida antes de pecar. Después que ellos pecaron, Dios limitó el acceso al árbol de la vida. O sea, que nuestros primeros padres y todos los descendientes dependían únicamente del fruto de los demás árboles. Porque los demás árboles eran para su sustento. ¿Ven? Los demás árboles eran para su sustento. Así que al limitar el acceso al árbol de la vida, ¿qué comenzó a suceder con nuestros primeros padres y sus descendientes? Comenzaron a decaer, comenzaron a envejecer y finalmente murieron. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ahora ya no tenían acceso al árbol de la vida. Ya no tenían acceso al antídoto de la muerte. Y como ya no tenían el acceso al antídoto de la muerte, pues, ¿cuál era el fin entonces? Si ya no había antídoto, pues morir. Envejecían y morían. Y por eso usted ve que los descendientes más cercanos a Adán vivían más. ¿Por qué? Porque todavía les quedaba en el cuerpo parte del vigor que les proveía el árbol de la vida. Pero como ya no tenían acceso, ese vigor fue descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta que envejecieron y murieron. ¿Ves? Es decir, hermanos y amigos, que esto confirma que la eternidad, la vida eterna de nuestros primeros padres dependía, no de ellos, no que ellos fueran inmortales, dependía directamente de que ellos
comieran periódicamente del árbol de la vida. Llegó un momento donde el periodo de vida de la humanidad se estabilizó. ¿Por qué se estabilizó? Porque todos dependían entonces de los demás frutos de los árboles. De eso era de lo único que dependían. Y entonces, esos frutos, que son los alimentos que posiblemente comemos ahora, entre los cuales son ellos, pues entonces tenemos un periodo de, todos ahora tenemos un periodo de vida. Pero no tenemos la vida eterna, porque no tenemos el acceso. ¿Ve? Ahora, contestando la pregunta sobre por qué morimos, por qué pasamos por la primera muerte, la contestación es a que la primera muerte no es la paga del pecado. La primera muerte es consecuencia del pecado. Algunos le llaman la causa, por causa del pecado. Pero no es la paga, no es la paga del pecado. No es. Viene como consecuencia o por causa del pecado. Porque nuestro Dios tuvo que aislar el árbol de la vida. Tuvo que sacarlo del medio y echarlos a ellos afuera. Y como consecuencia, pues comenzaron entonces a morir. ¿Ok? Así que cuando volvamos a leer Romanos 6:23, o lo lean, o lo escuchen, recuerden, la paga del pecado, la muerte que se refiere ahí es a la segunda muerte. ¿Ok? Ahora, viene entonces otra pregunta. Nuestro Señor, allí en Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4, parafraseando, hizo una promesa maravillosa. Se la hizo a los discípulos y es para usted y para mí. Y dice: no se turba vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para usted y para mí también. Me voy a colar ahí. Y después, cuando yo regrese, ¿sabe lo que voy a hacer? Los voy a coger a ustedes y me los voy a llevar para allá. Porque yo quiero que donde yo estoy viviendo, ustedes vayan a vivir conmigo. Adicional a eso, el mismo texto de Romanos 6:23 nos dice que si usted y yo permanecemos siendo fieles, la recompensa, ¿cuál va a ser? ¡La vida eterna! ¡Gloria sea mi Dios! ¡La vida eterna! Y nos preguntamos rápido, vida eterna, ¿qué va a hacer Dios? En esta ocasión, ¿nos va a hacer entonces inmortales? ¿O nos va a hacer depender también de otra cosa? Porque la vida eterna de nuestros primeros padres dependían de el árbol de la vida. ¿Quieren ir conmigo? La Biblia lo dice. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dichosos, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Hermanos, estamos hablando del cielo, del cielo. Y dice, y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Es decir, que si usted y yo permanecemos siendo fieles a nuestro Dios, usted y yo vamos a tener derecho a entrar por las puertas de esa magnífica ciudad que nuestro Señor Jesús nos fue a preparar lugar. Y va a llegar un momento cuando el Señor venga y nos lleve al cielo, que usted y yo vamos a entrar por las puertas de esa ciudad. Gloria sea mi Dios. Entraremos por las puertas de esa ciudad.
Vamos a tener el derecho, dice el texto. Pero ¿saben qué? El texto también me dice que no solamente vamos a tener derecho a entrar por la puerta de la ciudad, vamos a tener el derecho, ¿sabe de qué? Al árbol de la vida. Gloria sea mi Dios. En el cielo también va a estar el árbol de la vida. Entonces, encontramos nuevamente que cuando nuestro Dios venga y transforme nuestros cuerpos, Él no nos va a hacer inmortales. No. ¿Por qué? Porque el único inmortal es Dios. La vida suya y la vida mía, la vida eterna, también va a depender del árbol de la vida. Gloria sea nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo, el capítulo 2 de Apocalipsis. Nos da otro detalle. Toma. Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que le dice a las iglesias? Al que salga vencedor, recuerdan que la otra vez nos decían que si salíamos vencedores, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. ¿Y dónde está ese árbol de la vida? Está en el paraíso de Dios. ¡Oh, ya sea mi Dios! ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué maravilloso es mi Dios! ¡Qué tremendo! Si salimos vencedores, mis amados hermanos, vamos a tener derecho a comer periódicamente del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor va a cumplir su palabra. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea su nombre. ¡Qué maravilloso! Con eso del paraíso, que si está allá, que si está acá, muchos dicen, no, no puede ser el paraíso, porque el paraíso, cuando vino el diluvio, pues entonces también fue destruido. Hay otras personas que dicen, y de hecho, han habido algunas expediciones para buscar el paraíso. ¿Dónde era que estaba el paraíso? Nunca lo han encontrado. Así que algunos dicen, bueno, pues entonces lo que Dios hizo fue que Dios, antes del diluvio, cogió el paraíso de aquí de la tierra y se lo llevó para el cielo. Hermanos y amigos, ¿saben qué? A mí no me importa si es el mismo o si es otro. Eso a mí no me va a salvar. Creer una cosa o creer la otra, eso a mí no me va a salvar. ¿Saben lo importante? Que en el paraíso de Dios, que está en el cielo, se va a encontrar el árbol de la vida que nos va a dar vida eterna a usted y a mí. Gloria sea mi Dios. Qué noticia maravillosa. ¿Quieren saber otra cosa? Ustedes recuerdan que yo les dije, recuerden, que íbamos a comer periódicamente. Y usted posiblemente dijo, ¿y de dónde el hermano Pedro sacó eso? No era que si uno comía una vez del árbol de la vida, ya iba a tener vida eterna. Una vez no. Tenía que comer periódicamente. Mira lo que nos dice la Biblia. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 1 al 5. Y leo rapidito. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. ¡Gloria sea mi Dios! La ciudad va a tener una calle principal. A cada lado del río estaba, ¿qué? El árbol de la vida. Y mire lo que dice, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad.
sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Gloria sea nuestro Dios. Evidentemente, mis amados hermanos, aquí estos textos nos están describiendo la magnífica ciudad en la cual vamos nosotros a ir a vivir cuando vayamos para el cielo. Esa ciudad celestial. Muchas veces se le dice la Jerusalén celestial, otras veces se le dice la Canaán celestial, pero es la misma ciudad, se refieren a lo mismo, a donde usted y yo vamos a ir a vivir. Allí se nos dice que podremos ver al Señor cara a cara, que el trono de Dios estará en la ciudad y que Él estará permanentemente, vivirá permanentemente con nosotros. Gracias, mi Dios. Sin embargo, lo que queremos destacar aquí es que dice que el árbol de la vida también va a estar allí. Y que va a tener, ustedes saben cuántas cosechas, ¿verdad? Dice la palabra, no lo digo yo, hermano, lo dice Apocalipsis. Va a tener 12 cosechas. Una por cada mes. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos está diciendo? ¿Recuerdan cuando hablamos de que teníamos que comer periódicamente? Y que nuestros primeros padres tenían que comer periódicamente. Pues ¿saben qué? Ahí nos está diciendo. ¿Cuánto tiempo es? Periódicamente. Mi Dios. Vamos a comer, ¿cuánto? Mensualmente. Del fruto del árbol de la vida. Y de esa manera, nosotros, usted y yo, y todos los redimidos, vamos a poder tener vida eterna. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué armonía hay en la Biblia, ¿verdad? Qué cosa linda cuando uno se dedica a estudiar la palabra de Dios. Ustedes saben que desde que nosotros comenzamos a estudiar aquí, y también esto lo vamos a demostrar, nosotros siempre hemos dicho que la residencia permanente de todos los redimidos no va a ser el cielo. Nosotros vamos a vivir en el cielo por un periodo específico de tiempo. Pero luego el Señor va a bajar con la ciudad, con nosotros, y va a recrear esta tierra. Esa es la promesa de Dios. Ese fue el plan desde un principio. El plan se va a tener que dar. Este planeta fue diseñado y creado para que nosotros, los seres humanos, lo habitáramos. Nosotros fuimos creados para vivir aquí permanentemente, no para vivir en el cielo permanentemente. Así que nuestra estadía en el cielo va a ser transitoria también, por un periodo de tiempo, que se lo vamos a decir ya mismo. No hoy, en otro estudio. Pues cuando nuestro Dios baje con la santa ciudad, con nosotros, y nos establezcamos aquí, va a crear nuevamente todas las cosas. Los cuerpos celestes, porque ya los cuerpos celestes, dice el apóstol Pedro, que también se van a consumir cuando el Señor se venga. Todo va a ser quemado, todo. No va a haber aquí nada. El Señor va a tener que recrear todo. Y miren lo que dice la palabra. Cuando estemos en nuestra residencia permanente, aquí que es en la tierra. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. ¿Ya? Dale. Porque como los cielos nuevos, y la tierra nueva, ¿la ven? Que yo hago permanecerán, esas sí que van a permanecer para siempre. Delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y miren lo que dice el versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir,
que cuando estemos viviendo permanentemente en esta tierra recreada, y ahí sí que va a ser para toda la vida, vamos a ir a adorar a Dios semanalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que vamos a ir de día de reposo en día de reposo, y el día de reposo es semanal. Pero también dice que adicional a que vamos a ir semanal, vamos a ir mensual. Iremos de mes en mes. ¿Por qué usted cree que el profeta incluyó mes en mes? No era necesario si se refería solamente a los días de reposo, porque ya le había hablado de que vamos a ir semanalmente. Qué casualidad, ¿verdad? Que mencione que vamos a ir mensual. El mismo periodo de tiempo que nos dice también el Apocalipsis que el árbol de la vida va a dar sus cosechas para usted y para mí. Uy. Es decir, que aún cuando estemos en esta tierra permanentemente, todos los redimidos iremos semanalmente a adorar a Dios en el día de reposo. Pero también iremos mensualmente ¿a qué? A comer del fruto del árbol de la vida. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea. Esto no acaba aquí. Esto sigue. Le invitamos, mis amados hermanos, así aparecemos en YouTube. Aquí es en la computadora y aquí está en el celular. Recuerden siempre, tienen que hacerle un clic en el logo. Si no, no lo van a llevar hasta allá. Así aparecemos en YouTube. Todos los temas. ¿Los ven? Todos los temas. De un lado y del otro. Desde el primero hasta el 62. Este es el logo. Y aparece así mismo. Escrito está / Pedro P. Mercado. Escrito está Lucas 4.8 / ¿Ya? Ok. También aparecemos de esta manera. Ayer en YouTube, aquí es en Facebook. El logo, Pedro Mercado, Redención Ahora, y aparece esto. Si ustedes ponen estas palabras, facebook.com / escrito está Lucas 4.8, lo lleva directamente a nuestra página. Nuevas cosas que hemos descubierto. Si no, pues entonces le dan al loguito un clic y ya lo llevan también allí. En Facebook aparecemos también de esta manera los diferentes temas. Aparece el logo y el nombre mío. Esa es la manera de identificar. Siempre en todos los temas aparece el loguito y aparece el nombre mío. Y la descripción de cada tema. Ah, y la descripción de cada tema, ¿verdad? Y la descripción de cada tema. ¿Escucharon a la más que sabe? Yo repito lo que ella me dice. Únete y sé parte de llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo puedes ayudar? Comparte todos los estudios bíblicos con tus contactos. En Facebook, dale el video a compartir. Y para darle la oportunidad para que otros puedan también tener la oportunidad. Todos somos llamados. Juan 5:39, nuestro verso tema, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Te esperamos la próxima semana en nuestro próximo estudio, que será también muy, pero que muy interesante. Así que por ahora nos despedimos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea y esté y resida en vuestros corazones.